¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenido a su programa, Un Momento de Gracia. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Les saluda José Guzmán. Esta es la segunda edición de nuestro programa de Un Momento de Gracia. Tenemos invitados de todas partes del mundo y los voy a presentar. Le vamos a dar las gracias al Padre Chervi, quien nos está visitando desde Venezuela, aquí en la hermosa ciudad de Santa María. Y también nos acompaña la agrupación musical Trigo de Jesús. Ellas vienen desde la ciudad de Denver, Colorado, así que es un placer tenerlos aquí en la costa central de California. Gracias por acompañarnos en esta tardecita, en esta noche ya de miércoles, el ombligo de la semana. Así que gracias por estar con nosotros, y también nuestra compañera Nachita López, quien está con nosotros. Gracias, José. Buenas tardes. Bendecida y agradecida. Y vamos a dar lectura, José, a nuestra cita lema que nos identifica. Y queremos que el pueblo de Dios la haga suya. Entonces vamos a ir a leer la palabra en Juan 10:10, que dice así: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Nachita. Para ustedes, amigos, amigas que nos sintonizan por primera ocasión aquí a través de su programa Un Momento de Gracia, les queremos comunicar de que nuestra visión es ser una efectiva herramienta de comunicación al servicio del cuerpo de Cristo. Y también compartimos nuestra misión con ustedes, que es conocer, compartir y promover nuestra fe católica con el fin de edificar, unir y fortalecer a nuestras familias. Nachita, ¿qué te parece si comenzamos dándole la bienvenida, pues obviamente a nuestros invitados desde Denver, Colorado, al padre que viene desde Venezuela? Comenzamos platicando un poquito con el padre y después pasamos con nuestros invitados. Trigo de Amor, le damos la bienvenida a Marta, a Alita y a Camilo, quien está allá atrás. Así que, padre, usted nos visita desde Venezuela, viene aquí a la ciudad de Santa María. Platíqueme cuál es el trabajo que ha estado realizando en sus vacaciones en la parroquia aquí de San Juan Neumann. Bueno, primero un saludo y mil bendiciones para todos los que nos siguen en las redes y todos los que pueden vernos por el canal de YouTube. Así que bueno, que Dios les bendiga. Pues sí, he venido a California, a esta ciudad de Santa María, en plan de vacaciones, pero sí, también en plan de colaborar en la iglesia que siempre necesita en todos los rincones del orbe, del planeta donde estamos. Así que pues el párroco de San Juan Neumann es un venezolano y pues ya esta es mi segunda vez que vengo a Santa María, California, y pues vengo en ese plan de vacaciones, pero también de colaborar con el padre Rolando Sierra, que es el párroco. El proyecto de las vacaciones no es esas vacaciones que todo el mundo acostumbra a hacer en el verano. Se dice siempre que el verano es para fiestas de otro tipo, para vacaciones de otras características, pero mis vacaciones son más para venir a servir a otra comunidad, conocer un poco de las realidades eclesiales y pastorales de otros hermanos sacerdotes y de otros lugares donde la Iglesia Católica pues también tiene necesidad, ¿no? En todos los rincones del mundo
la Iglesia Católica tiene necesidad, y más ahora en este tiempo de oscuridad que podemos estar viviendo, o de noche, en la Iglesia Católica, por la falta de vocaciones religiosas y sobre todo de vocaciones sacerdotales, que son muy difíciles. Entonces, pues venir de vacaciones son venir a ayudar al padre párroco de aquí en las misas, en las confesiones, en todas las tareas ordinarias que hace un sacerdote para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, he venido de Venezuela, un país que ya todo el planeta, yo creo que se ha enterado de nuestras realidades sociales, sociopolíticas, y de nuestras realidades religiosas, ¿no? Sabemos que Venezuela, pues, es un país que está pasando por una narcodictadura, ni siquiera es un comunismo. Se le llama narcodictadura porque del país se ha apoderado un régimen que es totalmente narco, que trabaja con las drogas. Eso ya lo ha denunciado las grandes organizaciones del mundo como la ONU o la OEA, ¿no? Y no es un delito que lo diga, es más bien una verdad a favor del pueblo sufrido de Venezuela. Entonces, venir de allá, de ese ambiente, de mi patria y de mis paisanos ciudadanos, no es venir simplemente a huir de la realidad, sino también venir un tiempo aquí a Santa María, California, a refrescarse del clima y de la paz que uno siente cuando se acuesta en las noches a dormir, porque aquí se presencia esa paz cuando uno duerme en las noches. Algunos somos bienaventurados en algunos sectores de aquí de Santa María, porque se duerme eternamente como si ya estuviésemos en la gloria, ¿no? Excelente. Pero la gloria, como decía mi profesor de gracia en el seminario, comienza aquí en esta tierra, no después de la vida eterna, no después de la muerte. Sí. Entonces, pues, es un poquito como nuestras experiencias cristianas católicas son enriquecedoras, porque los mexicanos tienen una forma de ser católicos, los venezolanos tenemos otra forma de ser católicos, y así todos los pueblos latinoamericanos conjugamos esa fe católica con los americanos que viven aquí en Norteamérica, ¿no? Entonces, en Estados Unidos. Entonces es una forma como de saber llevar el evangelio, la semilla del verbo, la semilla del evangelio a los lugares, y cuando ven la vida de uno, la forma de ser, dicen, ustedes allá en Venezuela viven su fe católica de un modo diferente a nosotros los mexicanos, y así sucesivamente. Yo les digo mucho a los mexicanos, la fe de ustedes es de este modo tan fervorosa por todas las situaciones sociales que ha vivido la República de México en su historia, ¿no? No es así en nosotros los venezolanos. Los venezolanos nunca hemos tenido una guerra civil, ni hemos tenido situaciones extremas como los mexicanos en su historia, con la ley de calles, etc. Pero nosotros, ahora los venezolanos, sí nos ha tocado la realidad terrible y cruel, que es vivir algo que nunca en nuestra historia venezolana la habíamos vivido, como es un comunismo disfrazado, que en realidad es lo que ya repetí y lo vuelvo a repetir donde sea, pues es una narcodictadura. Padre, tengo muchas preguntas para usted sobre cuáles son las dificultades que vive la iglesia en la actualidad en Venezuela, y también me gustaría saber cuál ha sido su experiencia aquí en la costa central, en California. Me platicaba antes de la entrevista de varias actividades en las cuales se ha hecho partícipe aquí en la parroquia San Juan Newman, así que me gustaría hacerle preguntas sobre esto. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Trigo de Jesús y también conocer un poquito acerca de ellos, y regresamos con más información del Padre Chervi, quien está con nosotros desde Venezuela. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, pues a mí me toca entrevistar a este grupo que, para la gloria de Dios, compartíamos hoy en la comida, que tenemos 4 años que nos encontramos en una amistad preciosísima que ha perdurado, en un congreso para mujeres en Denver, Colorado. Yo predicaba y ellas tocaban, estaban al cargo de la música, y desde ahí como que nuestros corazones se juntaron y hemos tenido un caminar conociéndonos un poco más. Pero ahora queremos nosotros, de viva voz de ustedes, ¿quién es Trigo de Jesús?
¿Cómo se inicia Trigo de Jesús? ¿Cómo se siente ese llamado a llevar la evangelización a través del canto? Bueno, pues Trigo de Jesús en esta ocasión, porque el mensaje de nosotros lo tomamos, el nombre lo tomamos del Evangelio según San Mateo. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 3, versículo 12, donde San Juan Bautista dice, y él ya tiene preparada la pala en la mano para separar el trigo de la paja. El trigo lo guardará en sus graneros y la paja la echará al fuego que no se apaga. Entonces, nosotros tomamos del Evangelio según San Mateo el nombre de Trigo de Jesús, porque nosotros queremos, ansiamos ser Trigo de Jesús, y donde vayamos, que todos quieran ser Trigo de Jesús. Nada menos en Fresno, ayer nos enteramos que hay otro trigo allá, y pues qué bueno, esa es la intención. Sí. Empezamos en el verano del 2007 y empezamos éramos cinco nosotros. Una de nuestras compañeras ya falleció, Blanquita, ya está cantándole directamente al Señor cara a cara. Y nuestra otra compañera, Connie, se tuvo que ir a Guatemala porque su mamá estaba muy enferma y ya no pudo regresar. Entonces ya nosotros, eso hace ya como 4 años, que ya nosotros somos 3, Camilo, Marta y una servidora, Lita Trejo. Yo soy de Chihuahua. Marta. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Yo soy de Zacatecas, de Fresnillo, Zacatecas. Y lo bonito de esto, cómo nos reunimos, solamente Dios lo sabe. Sí. Él nos dio el don a cada quien, pero vivíamos tan separados que solamente Él tuvo ese gran poder de podernos reunir. Por ejemplo, Camilo, él es músico y ya conocía todo Estados Unidos desde que tenía, ¿cuántos años, Camilo? Bueno, ya llovió. Desde que comencé en la música desde los 7 años, entonces ya tengo más de 60 años en la música. Así Era que, Bastante experiencia. ah, Y todavía sonriendo. cuando- Y Camilo, Bueno. si no me equivoco, tú pertenecías a un grupo secular famoso en aquellos tiempos. Pues sí, en aquellos tiempos en Torreón, Coahuila, surgió un grupo llamado la Comparsa Universitaria de La Laguna. Claro, ¿quién no escuchó hablar de ese grupo? Y ¿cómo fue tu llamado, Camilo? ¿Cómo fue tu encuentro tan de polo a polo? Porque estás hablando música que canta el mundo y ahora entras a una música totalmente diferente. ¿Cómo fue tu entrada? Bueno, yo siempre he sido músico toda mi vida, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en que en Torreón me tocó darles clases a los seminaristas y hice un cursillo de cristiandad, pero sí me dedicaba a la iglesia pues en mis tiempos libres. Hasta que vine aquí a Estados Unidos, que me topé con ellas y ya me invitaron a participar con ellas, fue el cambio de mis prioridades. Mi trabajo, que es la música secular, lo dejé en segundo plano y lo primero es el coro. Entonces, si el coro me permite, por el tiempo que ellos dedican, que es más valioso porque ellas utilizan su tiempo de vacaciones para estas giras, para evangelizar, yo puedo cancelar mi trabajo, o sea, yo tengo esa facilidad y pues ahí fue donde cambió mi prioridad, cuando vine aquí a Estados Unidos y comencé con Trigo de Jesús. Eso es, mucha gente piensa que nosotros no trabajamos, que vivimos de hacer esto, de hacer giras por todos lados. No, nosotros tenemos un trabajo como cualquier otro, de lunes a viernes, a veces sábados y domingos, como en el caso de Marta, y trabajamos 8 o 12 horas diarias. En los fines de semana es cuando trabajamos también para el Señor, sábado y domingo, y en nuestras vacaciones de nuestro trabajo es cuando salimos fuera. Como decía San Pablo, quien predica el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio, pero también decía, pero yo no quiero ser una carga para ustedes, y trabajaba. Sí. Entonces, aunque haya cansancio, aunque haya dolor, tenemos un compromiso con el Señor. Si Él nos dio este don, tenemos que pagárselo. Yo muchas veces no entiendo en relación a la música, ¿cuánta banda
¿Cuánto grupo rockero? ¿Cuánta gente que sabe de música y que solamente por gracia de nuestro Señor tiene ese don y no se lo devuelve? No entiendo, porque nosotros llegamos a él y ya no podemos seguir sin esto hasta que Dios nos permita. A veces nos preguntan, ¿ustedes viven de esto? Y les decimos que sí, porque sin esto no podemos vivir. Y esto es Trigo de Jesús. Marta, de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, oriunda. Llegué a Estados Unidos motivándome hacia la música secular. Sí. Dijimos, vamos a durar un tiempo, 8 meses cantando, tocando, y ya tengo 25 años aquí. Se presentó que hiciéramos un coro, que la historia es un poco larga, ya se las conté a los chicos, de cómo formamos el coro Lita y yo. Y ella y yo compuso un disco secular, muy bueno, por cierto, es rockero el disco. Pero se decidió que en cada disco se iba a introducir un canto hacia Dios. Sí. Después de ahí no paró, pero ya solamente cantos para Dios. Para Dios. Y ya estamos haciendo el 5º disco ahorita. Amén. Primeramente Dios. Hace ratito están practicando ellas y un canto de su último disco que se llama Cara a Cara. Me impactó. Y entonces dije, bueno, pues sería una muy buena oportunidad que escucháramos esa canción de su último CD y pues que nos mostraran qué es cara a cara, qué quiere hacer cara a cara con cada uno de nosotros. Yo les invito a que escuchemos. En este disco, este canto, Cara a Cara, lo escribí pensando en que mucha gente le teme a morir, sin saber que morir en gracia, es realmente empezar esa vida eterna que todos buscamos. Como dice Tesalonicenses capítulo 1, versículo 21, dice San Pablo, yo vivo en Cristo y morir es una ganancia. Y de verdad, a todas las personas que sufren de una enfermedad terminal, solamente hay 2 opciones. Una, que nosotros le ganemos a la enfermedad, nos volvemos más agradecidos, más humildes, más buscadores de la gracia del Señor. Y si la enfermedad nos gana a nosotros, tenemos la ganancia de la vida verdadera y nos deshacemos de este cuerpo que siente frío, dolor, dudas, miedo, para recibir ese cuerpo eterno al lado del Señor. Este canto se llama Cara a Cara y es para dar un rayito de esperanza a toda aquella persona que le teme a la muerte, que no tiene por qué. Dice así.
Gloria a Dios. Hermoso canto, Qué gracias. belleza. Espectacular. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios Amén. y solo por su gracia. Me lo inspira el Señor en este momento, dedicárselos a todas aquellas personas que están en sus últimos momentos. Y el canto nos invita a no tener miedo. El canto nos invita a quitar todos los temores. No es fácil, ¿verdad? No. Pero yo te quiero decir, hermano, que estás viendo este programa. Si el Señor ya te está llamando y ya ha tocado tu puerta, este canto te invita a que no tengas miedo, porque te vas a encontrar con Él, como dice el canto, cara a cara. Sí. Muchísimas gracias, es hermoso estar compartiendo con ustedes, conociéndonos, presentándolos a nuestro público, todas las personas que se han conectado a través de los medios. Quiero regresar, después que platiquemos nuevamente con el Padre, quiero platicar sobre cómo nosotros podemos encontrar su música, dónde podemos posiblemente adquirir su música, en qué lugares van a estar aquí en la Costa Central, cada cuándo nos van a visitar, y queremos que utilicen este programa para mantenernos informados sobre sus presentaciones, en qué parroquias, en qué eventos, para poder nosotros comunicar esa información a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Cara a cara nos vamos a encontrar con nuestro Señor, con nuestro Creador. Decía Nachita, no es fácil, ¿verdad? Se enfrenta muchas cosas con miedo. Hablaba, Padre, acerca de vivir en un país que se ha convertido en un narcoestado. ¿Cómo se hace el bien sabiendo que está rodeado del mal? Bueno, es muy difícil, pero muy fácil. No puede ser relativo. Sí. La vida cristiana no puede ser relativa. O es o no es. Y la frase que acaba de leer Nacha del Evangelio se resume también en una frase del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, que habla de que la gloria de Dios es que el hombre viva y viva en abundancia. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede vivir siendo cristiano en una narcodictadura? Pues no aprendiendo a ser deshonesto, es decir, no aprendiendo a ser corrupto. Y uno de los retos de los cristianos en medio de una narcodictadura, sea Venezuela, sea México, sea Colombia, etcétera, es que los cristianos no nos debemos de olvidar de los mandamientos que Jesús los resume en el amor, pero que Jesús siempre, para que haya amor en el mandamiento que resume Jesús, debemos de aprendernos bien los mandamientos. No robar, no matar, no mentir. Si los cristianos aprendiéramos eso, no solamente en Latinoamérica, sino aquí en Norteamérica, Sí. y en Europa, y en África, y en Oceanía, y en Asia, pues seríamos eso que dice Jesús en el Evangelio, seremos unas lámparas que iluminen en medio de tantas tinieblas. Si no aprendemos a robar, Sí. pero parece que nos encanta vivir en un mundo de robo, así desde muy niños en el kindergarten o en la high school o donde sea, o en la escuela como decimos en Venezuela, ya le robamos el bolígrafo al compañero. Ya eso empieza a ser el primer delito para empezar a ser un ciudadano deshonesto, que produce, siendo un ciudadano que está dentro de una religión como la nuestra, aprende a ser ya un delincuente, sí, y va en contra de sus mandamientos y de su fe cristiana. Entonces, los cristianos en medio de ese tipo de sociedades políticas como la que vivimos nosotros, tenemos que aprender a luchar en contra de los demonios personales, de los que hablan los grandes espiritualistas de la iglesia, ¿no? Como San Francisco, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar con el demonio de la deshonestidad en medio de un lugar donde hay tanta hambre, Sí. miseria, violencia y sobre todo tanta mentira y odio? Sí. ¿Se puede ser cristiano en esas sociedades? Sí se puede, porque es un reto. El problema es que si yo paso hambre
es porque estoy aprendiendo a ser deshonesto. Entonces, para no pasar hambre, tengo que aprender a ser deshonesto. Entonces entro en unas categorías de vida social en que ya no soy honesto, no empiezo a decir la verdad, y empieza a ser más, más del montón. Sí. Empiezo a hacer más de lo mismo, del común denominador, que es aprender a robar, a mentir, a ser violento, etc. Son sociedades odiosas que las creamos incluso nosotros los mismos cristianos con nuestras propias actitudes, porque nos olvidamos de nuestra esencia cristiana. Sí. ¿Y cuál es nuestra esencia cristiana? Pues ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, claro, a los venezolanos se nos pide, a los venezolanos que somos católicos, no todos los venezolanos somos católicos, Sí. sino a los venezolanos católicos se nos pide que por el mínimo común de nuestra fe cristiana católica aprendamos a no robar, a no mentir, ¿no? Y a no matar. Significa matar no con pistolas, simplemente que podemos matar también con aquel mandamiento de la ley que dice, pues, no difamar. Sí. Y de ese modo también matamos muchas veces los cristianos. Pero yo creo que un reto de mi pueblo es aprender a ser honesto. Y no de mi pueblo, de todo el pueblo latinoamericano. Sí. Y el odio de muchos pueblos desarrollados del primer mundo, como se le llaman odiosamente en categorías sociológicas, es que nuestros pueblos tienen algo que no tienen los pueblos a veces del primer mundo. Que hemos hecho de la fe católica una fe verdaderamente universal, aunque suene odioso. Y que esa fe católica ha sido enraizada en nuestras familias. Y nuestras familias han sido como esa semillita que ha ido produciendo poco a poco en nosotros el germen y el ánimo de transmitir nuestra fe. Ustedes vienen de sus tierras, dejan su patria, su bandera, y vienen a este país a seguir continuando lo que recibieron de niños en su vida cristiana familiar. Entonces eso es lo bonito de nuestra fe católica, ¿no? Sí. Que no nos la equiparamos a un equipo, Sí. sino que todos juntos hacemos nuestra fe, y por eso rezamos en el credo, que es una iglesia santa, católica y apostólica. Sí. Bueno, porque los cristianos de Latinoamérica nos unimos a los cristianos católicos de Norteamérica, y así sucesivamente, y donde vamos la Eucaristía es la misma, aunque sea en varios idiomas diferentes, nos entendemos, porque nuestro fin es Jesús, la Eucaristía, y sin la Eucaristía no hay iglesia. Sí. Entonces ese es nuestro reto en un país como el nuestro, ¿no? Tratar de enseñar los valores cristianos, pero más que enseñarlos, que se graben, como dice la Shema en el Antiguo Testamento, que cómo y con qué adoramos al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Si nos tratamos de grabar eso aquí, como los antiguos judíos, una filacteria en la frente, nos vamos a grabar no para cargarla de adorno, ni para que nos vean, sino que la debemos de grabar tanto los venezolanos como todos los cristianos del mundo entero, que nuestro fin es adorar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, y así como al prójimo, dice Jesús, porque una cosa es grabársela y otra cosa no es vivirla con actitudes al prójimo. Entonces en Venezuela hacemos algo muy bonito en nuestra comunidad parroquial. Hacemos algo que se hace casi en todas las parroquias en Venezuela por iniciativa de la propia iglesia católica, que se llama la olla solidaria. Hay mucha La hambre. olla solidaria. Sí, la olla solidaria es un mecanismo, no un mecanismo, es una actitud que brota del compromiso cristiano por el hambre que hay en mi pueblo, ¿no? Un pueblo que geográficamente y de tierra es el más rico del planeta, con todos los minerales y con toda la abundancia del mundo. Un pueblo que nunca había pasado por una desarticulación social como la que vivimos. Yo recuerdo que Venezuela es uno de los países más prósperos de Latinoamérica y Sí, Sudamérica. ¿ya? Y entonces pues la olla solidaria ayuda en muchas parroquias. Hay grupos que todos los sábados se les da, hay 800 personas que van por un plato de comida, pero ese es el único plato que en el día se come.
porque en su casa no lo tienen. El trabajo, el sueldo mínimo de un ciudadano venezolano, sea cualquiera, si sea profesional o no, pues no llega a $5 mensuales, ni siquiera una hora, sino que es $5 mensuales. Entonces, claro, aquello ha creado una miseria, un estado de miseria donde los ciudadanos pues no tienen cómo comer ni cómo vivir después de haber sido un país con todas las riquezas del mundo y con todas las bonanzas, y donde nosotros nunca teníamos en mente emigrar para ningún país porque no teníamos necesidad. Ahora algún grupo de ciudadanos malévolos, maquiavélicos, pues se han apoderado de las riquezas del país, las han hecho de su grupo familiar corrupto y para que sufra la mayoría, que es el pueblo, ¿no? Siempre es así en esas narcodictaduras y en esos socialismos populistas que a veces lo que disfrazan es la realidad con un conjunto, con una ideología, que es eso, lo que se dice ideología. En la filosofía se dice que la ideología es un conjunto de ideas que ocultan la realidad, ¿no? Y esas son las ideologías de nuestros pueblos, ¿no? Y por eso Jesucristo no es un revolucionario, ni es un comunista, ni es un socialista. Jesucristo es el Dios de la verdad y de la vida. Y es de la verdad porque nos enseña con actitudes a vivir con generosidad la respuesta de ayudar a los más necesitados sin esperar nada a cambio. Y es de la vida porque defiende el derecho de la vida humana de todos, de la dignidad de todos, sean negros, sean blancos, sean de cualquier condición de raza y de condición social, de estatus económico. Entonces por eso los cristianos tenemos un doble reto en este mundo donde está girando un odio universal a lo que se le llama la supremacía, ¿no? Aquello del rechazo al extranjero y a mi raza propia. Hay una filósofa que se llama Adela Cortina en España y ella tiene sus frases propias de los racistas, de la xenofobia, de la supremacía. Ella dice: es que el problema de los grandes países desarrollados que están recibiendo a la mayoría de los emigrantes que están viniendo y les están cerrando las puertas con muros o con lo que sea, o con trincheras como en España, es que no rechazan al extranjero, lo que rechazan es la pobreza. Bueno, pero si todos, para poder ser ricos, tenemos que pasar por la pobreza. Y lo contrario de Jesús, que siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre. Entonces, bueno, creo que es un reto enorme para nosotros los cristianos poder vivir en Venezuela un compromiso de vida, ¿no? Excelente. Gracias por toda esta información. Mientras lo estoy escuchando hablar, se me vienen muchas preguntas a mente que creo que puedo pasar toda la semana con usted platicando, preguntándole e incrementando mi sabiduría. Dicen que el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Vamos a pasar con Nachita ahora para aprender más acerca de nuestros trigo. Amigos de Trigo de Jesús. Pero antes de ir a trigo no me puedo ir sin hacerle dos preguntas al Padre. Adelante. Que igual que tú, José, Sí. miles y miles de preguntas. Padre, nosotros vivimos en un país, como dice la palabra, el pueblo de Israel fue llevado a un país que emanaba leche y miel. Y nosotros como extranjeros, afincados aquí en Estados Unidos, de verdad, verdaderamente muchos llegamos y encontramos leche y miel, prosperidad, porque muchos salimos de nuestras casas por diferentes necesidades. Bueno, y mi pregunta es esta, Padre. Nosotros como católicos que quisiéramos ser solidarios con nuestros hermanos de Venezuela que en este momento están pasando estas necesidades, ¿cómo podríamos aportar para suplir en el mínimo algo que pudiéramos hacer esa necesidad tan grande que creo que está en todo el país? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cuál sería el medio para poder dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado? Bueno, hay muchas iniciativas. El problema es que no se convierte en un vicio y en una estafa también, porque a pesar de que la gente se solidariza mucho con nosotros desde el extranjero, desde Europa y desde aquí, desde Norteamérica y desde incluso de Sudamérica,
Puede ser que haya aprovechamiento en algunas parroquias, sin ofender a ningunos padres párrocos, ¿no? Porque yo soy párroco allá. Yo soy párroco de la capital de un estado. No hay más parroquias. La mía es la única parroquia porque no hay sacerdotes. Entonces yo soy el párroco, como por decir, de toda Santa María. Sí. Entonces no hay más sacerdotes. Y en mi defecto ahora se quedó de párroco un sacerdote de 90 años. Entonces esas son las maravillas que obra Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos modos de ayudar, de colaborar desde un país extranjero a Venezuela. Hay párrocos que se ponen de acuerdo con algunos feligreses y a través de una cuenta pues ponen una mínima donación, que no sea ni lo mínimo permitido, no lo mínimo permitido, no lo máximo, sino una mínima colaboración que sirva, que se da mensualmente, honestamente, en comida los sábados a la gente pobre. Y nosotros en su defecto, pues mandamos prueba de la colaboración, porque puede ser que me la embolsille. Sí. También entramos en un estado de delito donde todos terminamos siendo corruptos. Sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Papa también nos llama la atención sobre esas cosas. No es porque simplemente seamos católicos, vamos a decir que hay que ser también bien coherentes y honestos con eso, ¿no? Por ejemplo, hay personas desde España que en la parroquia que estaba anteriormente dan una donación y mensualmente se compra todos los sábados la comida para las 800 personas que era donde estaba. Ahora donde estoy, pues el único cura y el padre mayor que es el que está y el obispo, somos 3 en toda la ciudad, no hay más nadie. Entonces entre los 3, lo poco que nos regalan lo ponemos los sábados para hacer una comida para menos de 800 personas porque no nos puede alcanzar una cantidad, qué sé yo, de $300, ¿no? Pero hasta ahí hacemos el gran milagro de la abundancia. Es aquella frase de Marcos en boca de Jesús: denle ustedes de comer, no se quedan ahí parados mirándolos, ¿no? Galileos, ¿qué hacen? Mirando por el cielo. No, pues denle ustedes de comer y nosotros por eso es un modo. Hay alguna cuenta bancaria, la gente lo da y se va llevando una administración ética y responsable, y a muchas personas le mandamos vía WhatsApp porque no podemos llamar por vía de otro medio porque está prohibido por el régimen, solo por WhatsApp. Entonces vía internet se puede hacer llamadas de otro medio, no se puede hacer de allá para acá, y le enviamos la evidencia a través de fotografías que no son falsas sino que son verdaderas, de la gente cuando está haciendo la fila para recibir su plato de comida y de las actividades que se le hace a la gente para en ese momento, que no solamente se le da la comida sino que se le da también una catequesis. Gloria a Dios. Yo quiero hacer hincapié en algo que dijo el padre. En algunas ocasiones a veces se reclama a la Iglesia Católica por algún sacerdote que no venció la tentación y cayó en pecado. Pero como dice el padre, en su lugar se quedó un sacerdote de 90 años. Y no es solamente uno, son muchísimos sacerdotes que han entregado su vida por el reino de los cielos. Entonces, en ese aspecto, cuando el padre lo dijo, me acordé de algunos sacerdotes que nosotros conocemos ya muy ancianos y que en nombre de ellos esta iglesia sigue siendo santa también, porque santo el que lo fundó y santo todo aquel que le sirve con verdadero amor, con verdadera fe. Entonces, y haciendo también hincapié sobre lo que dice en esta sociedad, ¿sabe? Yo creo que nosotros somos los últimos, somos la primera generación de padres que le tememos a los hijos y la última generación de hijos que respetaron a sus padres. Y hoy en día en la misma Iglesia Católica tenemos amigos que sus hijos ya no quieren ir a misa, que sus hijos ya cambiaron, se fueron a una secta, pero nosotros somos responsables de eso, porque no continuamos la educación como nos lo dieron a nosotros. Porque él dijo, de nuestros padres y heredamos. Yo heredé la fe católica de mis padres, pero ellos no me preguntaban si quería yo ir a misa.
A las 7 de la mañana, todos mis hermanos tenían que estar en la puerta para ir a misa. Ellos nunca me preguntaron, ¿qué quieres de comer? Y yo elegí. Había comida y esa es la que comíamos. Mucho menos me preguntaron, ¿estás aburrido? ¿Qué quieres que hagamos? No tenemos la responsabilidad nosotros de entretenerlos. Sí. Entonces, mucha responsabilidad nosotros como padres tenemos hoy en día de crear a nuestros hijos en esta fe católica, en esta iglesia que es la verdadera, que tiene todas las herramientas de salvación. Entonces, cuando ellos se van o se distancian y los dejamos, ¿qué va a hacer de ellos? Y somos nosotros los responsables. Y respecto a esto que estoy diciendo, yo escribí un canto que se llama Barco a Deriva, porque con todo lo que estamos viendo, ya nosotros quisiéramos que viniera Jesús ya, su segunda venida, que venga ya, porque esto parece ser un barco a deriva. Y este canto lo compuse hace tiempo por esta misma situación que se está viendo. Muy bien, entonces cerraremos el programa con ese canto. Nos despedimos. Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Sí, tenemos tiempo todavía. Bueno, gloria a Dios. Entonces cantamos el canto a la deriva y continuamos con lo que sigue. Adelante. Barco a deriva. Ya ves, Señor, tu pueblo que está esperando. Pueblo está esperándote.
día de viernes, ¿tienen algún lugar donde se van a presentar? O... Sí, este viernes vamos a estar en Arroyo Grande y el sábado también estaremos en el retiro de mujeres, nada más el sábado, vamos a estar ahí. Ya el domingo ya nosotros, pues ya nos vamos para nuestra tierra. Entonces el sábado van a estar en la iglesia de San Patricio, San Patricio a las 7 de la noche. el viernes. Este viernes que viene, pues ahí, hermanos, los que vivan aquí en Santa María y sus alrededores, ahí pueden encontrarlos. También ellos traen mucho material muy hermoso para que se sigan edificando a través de los cantos. Qué maravilloso canto, qué hermoso. No sé si estamos de acuerdo, Padre. Muy de acuerdo. Qué Un canto de increíble. adoración y de mucha exaltación a Cristo. Inspiración del Espíritu Santo, verdaderamente que el Espíritu Santo les siga guiando, muchachos, les siga llenando ese corazón, siga iluminando para que ustedes sigan siendo luz en la oscuridad de este mundo. Pues todo para la honra y la gloria de nuestro Señor, que es nuestro más amado camino, porque como lo decía anteriormente, cuando alguien muere que nos invitan a cantar en un funeral, y yo digo, ay Señor, ¿hasta cuándo yo te voy a ver? Porque yo siento esa ansiedad, pero si Él me necesita aquí, yo voy a seguir con el don que Él nos ha dado hasta que Él lo permita. Pero muchas veces yo dije, bueno, pues ya ni perdida que llegue al purgatorio. Pero, porque de ahí se sale, del otro lado no. Y que no hay que dudarlo, Claro, porque es nuestra doctrina católica. claro que Amén, sí. amén. Pero alguien me dijo, no aspires a llegar al purgatorio. Aspira a llegar al cielo, pídelo. Y eso es cierto. Es que es maravilloso. Como decía mi hermana Nachita, ¿quién ha regresado de la muerte? Nadie quiere regresar. ¿Para Ya. qué? ¿Para qué? Sí. No, muchísimas gracias, Lita, Marta, hermano Camilo, gracias. Tocaron un punto muy importante que tiene que ver con la familia, lo difícil de ser padre hoy en día, la dificultad que tienen los jóvenes también en el mundo, en las escuelas. Aquí en Estados Unidos, diferentes filosofías, enseñanzas, muchos jóvenes que se avergüenzan de ser mexicanos, que se avergüenzan de ser indígenas, que se avergüenzan de lo que es su cultura, de su nacionalidad. Entonces, entiendo lo difícil que es, entiendo todos los problemas que agobian a esos jóvenes, ¿no? Padre, usted nos hablaba acerca de estar sirviendo aquí en Santa María, de trabajar con los feligreses de la parroquia, lo que nosotros aquí le llamamos consejería. Hay muchos hermanos que no conocen, no saben que, bueno, en primer lugar, la iglesia creó los hospitales, las instituciones, las universidades, y mucha gente se asombra o no sabe que cuando tenemos dificultad en nuestra vida, ya sea con nuestra pareja, con nuestro amigo, el estar pasando por el duelo, por la pérdida de un ser querido, llega esa pregunta de ¿existe Dios? ¿No existe Dios? De que yo puedo ir a mi parroquia y puedo pedir hablar con un sacerdote y voy a poder hablar acerca de estos temas importantes. Me gustaría que nos platique un poquito acerca de lo que es la consejería que se brinda, y también posiblemente un consejo que ayude a fortalecer a los padres para apoyarlos en acercar posiblemente a sus hijos que se han distanciado de la iglesia. Bueno, mira, en Santa María, aquí en San Juan Newman, es interesante porque le ayudo al párroco en las celebraciones eucarísticas entre semana y dominicales, y además pues hago algunos servicios de funerales, ir al cementerio. A veces la chofer que me lleva pues me da risa porque no es muy acostumbrado en Venezuela. Yo tengo que ir en Venezuela a las casas y sacar el muerto y ya. Aquí no, aquí vienen a la iglesia y voy al cementerio.
Y entonces a veces la chofer es una señora muy cariñosa, con una devoción enorme, pero tiene casi 90 años y me da risa y va muy bien por el freeway manejando para llegar al cementerio. Madre mía, ¿en qué me he montado yo? Pero es parte de ese servicio que la gente que está aquí lo ofrece con un cariño y sin esperar nada a cambio, y te llevan con mucha alegría, además si eres el sacerdote, ¿no? Sí. Por eso tenemos que portarnos bien los sacerdotes. Así que otra cosa que es importante en San Juan Neumann, pues, es las consejerías. Va mucha gente buscando orientación, alguien que les escuche por las graves crisis que existen en todas nuestras sociedades, especialmente aquí en Norteamérica. Necesitan pues un auxilio, necesitan a alguien que les anime, que les fortalezca. Y pues bueno, todos lo necesitamos. Sí. Ustedes, Claro. los curas, todos nos necesitamos que nos ayuden y nos escuchen. Y pues es una retroalimentación. Uno escucha los problemas, y no solamente los problemas, sino las alegrías de muchas familias que vienen. Yo creo que la cosa más importante en la familia es educar en valores. Si no educamos en valores, y luego no se educa con el rejo en la mano, no sé si en nuestra sociedad es decir, con el látigo en la mano, se educa es con el látigo del amor, que todavía suena odioso, pero se educa es con eso, como con aprender, no es de dejar hacer, sino de aprender a mirar con responsabilidad las actitudes de los hijos sin coartarles la libertad. Entonces, Dios nos pide, bueno, que acompañemos a los muchachos, que no sé si esa frase la usan ustedes, a los jóvenes, a los hijos, que los acompañemos. Le entendemos. Que los acompañemos en las alegrías y en las penas, como recuerda San Pablo, ¿no? En la salud y en la enfermedad significa, bueno, que les acompañemos a vivir sus procesos humanos, que es lo que no estamos acostumbrados en nuestras familias hispanas, porque bueno, venimos de muchos problemas, porque hemos emigrado con muchas dificultades y no quiero que mi hijo sufra esto. Entonces empiezan los permisivismos, empiezan a permitírsele una cantidad de cosas como las que decía la hermana cantante. Bueno, que ahora usted qué quiere, usted qué quiere, usted qué quiere. Hay una libre elección de lo que quiere el muchacho, el joven, el hijo en la casa. Si todos quieren comidas diferentes, todos tienen comidas diferentes. Eso no es tanto el caso ni el asunto del problema. El asunto del problema es cuando empieza pues aquella libertad que se convierte en libertinaje, ¿no? Y como después el papá se siente frustrado en su casa porque no pudo realizar su proyecto ideal de hijo. Entonces, lo importante es que aunque los papás no se sientan que sus hijos no hicieron lo que ellos querían, porque tampoco es así. Los papás tienen que aprender a acompañar a los hijos en sus procesos. Y los hijos tienen el derecho y el deber de elegir lo que quieren, siempre y cuando sea con responsabilidad, con libertad y con respeto. Eso es lo más importante. Si mi hijo o mi hija no hizo lo que yo quería, ¿cuál es el problema? ¿Yo voy a hacer la vocación de mi papá? No, la vocación mía es mía. Y para terminar, le ponemos la guinda al pastel. No sé si aquí dicen eso, la cereza al pastel, vamos a decir. Mi papá era ateo, no creía en Dios. Y aquí estoy yo, soy cura. Toma tu tomate. Gloria a Dios. No, a lo mejor mi padre pensaría, este va a ser militar como yo. No, que va. Y mi mamá no era ninguna devota ni rezandera de la iglesia. Nunca iba a misa, de vez en cuando ya le llegó la vejez. Y fue una vez antes de morirse, yo creo, si me acuerdo, porque ya hace muchos años que murieron, como 20 años. De modo que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Amén. Y si nosotros pretendemos que nuestros hijos sean rojos, verdes, no van a ser. Van a hacer lo que ellos quieren y lo van a hacer bien, derecho y recto, porque les hemos acompañado y les hemos respetado su libertad. Sí, tal vez sin el látigo, pero con una chancla sí. Y teníamos que llevarla, padre. Tráigame la chancla. Entonces tenemos que correr, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues, gracias, Padre, por todas esas palabras edificadoras. Nuestro programa continúa y sabemos que todo llega al tiempo de Dios. Este fue un minuto de gracia que el Señor nos concedió.
al tener dos personajes importantes, importantísimos, Trigo de Jesús, y usted, Padre, que no es coincidencia que nos hayamos encontrado con usted. Así que nos quedan 5 minutos. 5 así que minutos. Todavía tenemos tiempo. Gloria a Dios. Pues entonces, ¿por qué no cantamos un canto de despedida y que el Padre nos cierre esta noche, regalo de Dios, con una oración? Claro que Y sí. yo me voy a hacer pediche, porque como conozco su material, hay un canto muy bonito que Trigo le hizo a la Virgen María. Ella dijo sí. Ella dijo sí. Hermosísimo. Este canto, la primera vez que lo presentamos, nuestros hermanos separados nos llamaron herejes, Gloria a Dios. porque en una frase dice que en la cruz también la sangre de María se derramó, porque en Jesús solamente la sangre de María había. Entonces, tiene lógica. Esto dice así, ella dijo sí.
hermanos que viven en Santa María por su corazón generoso, por su esfuerzo, que labran la tierra de esta ciudad para llevar las comidas a los platos de todos los ciudadanos, ese esfuerzo generoso de su sudor. Y también en estas vísperas de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, le queremos pedir a la mujer vestida de sol, como la recuerda el Apocalipsis, que aplaste la cabeza del dragón, del maligno, que quiere opacar nuestra fe católica, que quiere disminuirla con escándalos, con odios, con rencillas. Pidámosle a María, la Madre del Buen Pastor, que también proteja a nuestro Papa Francisco del odio, de las difamaciones y del enemigo que siempre está rugiendo como un león que quiere devorar. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesucristo, que eres el Hijo de la Virgen y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Anchita, ¿algo puede irse? Pues nada, solamente agradecer al Padre Cherwick por su presencia, por todo el regalo que ha sido para nosotros. Hemos disfrutado sus vacaciones. A Trigo por aceptar esta invitación. Y pues nada, José, despedirnos de nuestro público que tan amablemente nos ven. Y pues... Lita, un saludo de despido, 10, 15 segundos, algo que guste Sí, mencionar. les quería hacer la invitación de que si ustedes quieren invitarnos a este trigo de Jesús, pueden llamarnos al 303-229-1749. O también envíenos un correo electrónico a trigodejesus444@gmail.com. Y pues los esperamos, nosotros estamos ahí para juntos, usted y nosotros, abrirle la puerta a nuestro Señor, porque Él prometió que entraría a cenar con nosotros. Así que, pues muchísimas gracias, que Dios nos los bendiga y nuestra Madre Santísima nos acompañe siempre. Muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes. Padre, ¿algo más? Bueno, que muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que hacen vida nuestra fe católica de aquí. Amén. Amén. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, que sintonizaron este programa a través de los medios sociales. Gracias por ese tiempo que nos brindan. Que Dios les bendiga a usted y a su familia. Muy buenas noches.